Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de la maestría en consultoría política? Primero, me da mucho gusto regresar a darles otra clase, y una clase que en lo particular me significa mucho, porque los que decidimos vivir como consultores entendemos cuál es nuestro rol y nuestra forma de vida. La asignatura que hoy vamos a ver se llama Competencias del Consultor. En esta materia lo que tratamos y pretendemos es que ustedes tengan una visión clara de qué es ser un consultor, una forma de vida, un estilo de desarrollo profesional y que no simplemente es una actividad más. Adicional a eso, en esta materia hemos agregado, y ya seguramente habrán recibido una notificación por parte de la universidad, de que tendrán que adquirir algunos libros porque en esta materia vamos a aplicar algunas lecturas de comprensión y entrarán algunos trabajos con relación a eso. En el caso de la primera unidad, que es la parte introductoria de las habilidades del consultor, vamos a tener que adquirir este libro, Soy Consultor. Este libro es de Carlos Abadía, un consultor español, y trata de explicar cómo vive un consultor y qué tiene que hacer un consultor. Quiero decirles que la consultoría está llena, está plagada de profesionales que de una u otra manera se ven en una situación difícil. ¿A qué me refiero? Muchos ejecutivos o muchos políticos o funcionarios, cuando terminan sus gobiernos o en la iniciativa privada, por alguna razón dejan de trabajar en la empresa, la primera opción que toman es, mientras yo consigo trabajo, voy a dar unas asesorías. Esa decisión no pasa por el desempleo. Muchas personas empiezan a dar asesoría, y esto es algo que ustedes tienen que reflexionar, y a la vuelta de un tiempo lo que ustedes están deseando o lo que está deseando esa persona es tener un sueldo, tener una seguridad, tener un jefe, trabajar en una empresa, tener objetivos y cumplirlos. Estas cosas varían cuando uno es consultor. Y ser consultor no es producto del accidente de la vida en donde yo pierdo o termina mi gobierno, yo fui secretario de promoción económica y como ya terminó mi gobierno ahora voy a ser asesor. Eso no es así. Entonces, en esta asignatura lo que pretendemos es que tomen conciencia de que el consultor es una carrera, es una forma de vida y para ello requiere de ciertas competencias. La realidad es que cuando diseñamos la asignatura y redacté el documento, me costaba mucho trabajo seleccionar las competencias porque hay muchísimas competencias profesionales o profesionalizantes para un consultor. Y tendríamos que hacer simplemente una maestría por cada competencia. Y eso sería muy complejo. Entonces, en la materia hago una visión general del consultor y propongo 4 competencias que de una u otra manera sí tenemos que tener los que somos consultores. Hay muchas más y podemos encontrar, y pudieran ustedes pensar, oye, pero pues si la competencia de redacción de documentos y presentaciones no la mencionó. No la menciono porque es evidente que la tenemos que tener. Pero van a ver ahorita en el desarrollo de la materia, en los siguientes capítulos, por qué escogí estas competencias. Y que ojalá puedan ustedes profundizar en esas 4 competencias. Pero antes de entrar a esas 4 competencias, quisiera decirles, y como al principio les comenté, ser consultor es un proyecto de vida. No todos podemos o queremos o estamos preparados para vivir el mundo independiente, el mundo en donde no tenemos jefe, no tenemos horario, no tenemos a veces quien nos dé un consuelo y sobre todo no tenemos un producto que alguien nos da a vender. Y pudiéramos pensar, y es la idea romántica, no, es que ser consultor es muy bonito, mira, no tengo jefe, voy a la hora que quiero trabajar, cobro lo que yo quiero cobrar, no tengo que entregarle reporte a nadie,
lo cual es un error, porque cuando cobras tienes que entregarle un reporte al SAT, pero bueno, eso es otra historia. Al final, debo decirles que la vida del consultor es mucho más azarosa que la de un ejecutivo o un funcionario, porque el ejecutivo y el funcionario sí tiene un rumbo y tiene una guía que le va dando, ya sea su empresa, su institución o ideología política, y el consultor no. El consultor se tiene que reinventar todos los días y solo tiene que encontrar los caminos. Entonces muchas veces no tenemos horario, tenemos lo doble de trabajo, somos responsables solos y cada quincena o cada mes no existe. El gran problema de este cambio de vida es porque quien está acostumbrado a trabajar sabe que llegará un sueldo quincenal o mensual o semanal, depende de la realidad, pero tiene cierta seguridad, ¿no? Aquí no. Entonces uno tiene que procurarse. Entonces el consultor, de entrada, debe de pensar en su economía, y aquí voy un poquito a compartirles en este capítulo un poco mis experiencias personales y profesionales. Tiene que pensar en su economía y tiene que alterar su forma de hacer el gasto diario. Yo tengo 30 años de consultor y siempre me propuse construir un despacho de consultoría. En un principio, por mi formación de recursos humanos, construí un despacho en recursos humanos. Yo tenía escasamente los 30 años, entre 28 y 30, no me acuerdo, pero decidí montar mi despacho. En aquella ocasión yo me acuerdo que quería vender mis servicios y muchos no me tomaban muy en serio. Yo decía, lo que me falta son canas. Creo que ahora me sobran las canas, pero eso me hacía pensar que la consultoría es un cúmulo de experiencias, pero a la vez un cúmulo de productos que el cliente tiene que ir confiando en ti. Luego la vida me llevó al mundo político y tengo mi firma consultora en estrategia política. Pero siempre pensé y siempre me definí como alguien que quería tener una firma consultora. Al principio decía, no sé de qué, pero yo voy a ser consultor. La vida me fue aportando experiencias y terminé en esto, en una firma consultora de estrategia política. Pero en todo este proceso he aprendido a vivir no con quincenas, a saber que cuando hay mucho lo tengo que cuidar, porque luego vienen periodos largos donde no hay y tenemos que ir administrando el gasto. Entonces, un consultor, antes de empezar a tomar sus decisiones, debe de analizar, reflexionar y sobre todo compartir con sus seres queridos la realidad económica de un consultor. Algunos piensan que el consultor gana más dinero. Yo creo que sí gana más dinero que un ejecutivo, pero no lo gana con la periodicidad que tiene un ejecutivo. O sea, uno puede encontrar un ejecutivo que gane 100, 200, 1,000 pesos mensuales y sabe que cada quincena va a cobrar. Y un consultor puede ganar en un mes 500,000, 1,000,000 de pesos, pero 4 meses más no ganar. Depende del tipo de consultoría y del producto que comercialices. Pero lo que sí es claro es que no es constante por quincena o por mes. Entonces, vinculo esto consúltenlo con sus seres queridos, porque lo primeros que van a resentir la economía son aquellas personas que dependen económicamente de uno. Llámese esposa, llámese pareja, llámese hijos, madre, padre, no lo sé, la situación personal de cada quien. Pero si ellos no procesan e interiorizan la realidad del consultor, que es la persona con la que viven, cuando llegue la quincena, no tengo duda que va a haber muchas presiones. Y entonces, la esposa, por decir un ejemplo, va a empezar a presionar para decir, ¿por qué no mejor buscas un trabajo?
Y puede ser que tenga razón, porque un trabajo le da seguridad, le da certeza. Pero luego viene la pregunta, ¿y esa es la parte del desarrollo personal que uno quiere? ¿Ese es tu proyecto de vida? Y entonces empieza a tener ese conflicto entre qué es lo que yo deseo y cómo me veo y cómo me proyecto en el desarrollo profesional y cómo eso satisface y motiva a la esencia de la familia o de los seres queridos. Y entonces el niño te dice, oye papá, oye mamá, necesito estos zapatos, necesito esto. Y uno tiene que ir pensando, entonces cuando en mi experiencia, luego me pasaban cosas muy curiosas. Me acuerdo que una vez pues, tuve un cobro fuerte, muy bueno, en efectivo, porque además en este mundo a veces pagan en efectivo y no fiscal. Entonces decidí pagar por anticipado un año de la renta. Y curiosamente a quien yo le rentaba la casa, o me rentaba la casa, no quería que le pagara así. Es más, se preguntó, ¿cómo? Si a alguien me cuesta trabajo cobrarle a la gente y él me quiere pagar por adelantado un año, seguro que ha de ser narco o algo así. Entonces, hasta ese tipo de detalles tienes que medir. Entonces, cuando tienes, aprovisionas, defines gastos fijos, los cuidas y te preparas porque sabes que el siguiente cliente o el siguiente cobro no sabes cuándo va a llegar. Puede llegar la siguiente semana o puede llegar en un tiempo largo. En mi caso, que es la consultoría en estrategia y en electoral, ustedes lo saben más que nadie, es que los periodos electorales abunda el recurso, pero cuando no es periodo electoral, no hay recurso. Entonces uno tiene que ir capoteando el vendaval y haciendo que tu familia participe de eso. Entonces es muy importante que cuando uno decida hacer la carrera de consultor, esté muy consciente del manejo económico y que es una realidad totalmente diferente a la de una persona que tiene una nómina. Por lo tanto, sí entrega muchos satisfactores, pero tiene que estar consciente uno que a veces le sufre. Otro elemento importante es la autonomía y la reinvención. Casi todas las personas que trabajan y que tienen un jefe quieren ser autónomos. Tienen esa idea de que pues yo me mando. A través de los años he entrevistado a muchas gentes cuando me dedicaba al área personal y me decían, no, es que lo que no me gusta es tener jefe. No me gusta que me manden. Yo quiero ser. Pues es más cruel que no te manden y que te tengas que reinventar para poder crecer, porque eres tú tu propio jefe. Es probable que algún consultor, que seguramente fracasará, toma esta parte como ligera y decir, bueno, y me doy concesiones. Pero cuando tú tienes un jefe y un horario, te puedes dar concesiones. Inventarás posiblemente un pretexto para explicar por qué no estuvo tal trabajo o por qué tienes que ir a tal lado. Pero cuando eres tú y tu producto y tienes que vender, tú no te puedes dar concesiones. Y tú sabes perfectamente si estás haciendo las cosas como deben ser o no. Y entonces sí, es probable que puedas elegir si vas a salir de vacaciones en semana de Pascua o no, mientras que en la empresa te determinan posiblemente las vacaciones. Pero lo que no puede ocurrir y que no ocurre es que tú te concedas un espacio en donde dejes de prospectar, trabajar, innovar. Por lo tanto, el peor jefe de un consultor es el consultor mismo, porque te exiges si quieres ser un buen consultor. Y cuando hablo de reinventarte, que es de las partes más complejas de la consultoría y que te permiten estar siempre a la cabeza de la consultoría, es tratar de identificar cómo está ese mercado, ese ambiente, por decir, en política, cómo se está desarrollando la política y cuáles son las alternativas de solución o productos que tú vas a ofrecer. El consultor que se queda en lo mismo, que hace lo mismo, seguramente lo contratan una vez, pero después ya dicen, y me ha pasado, lo he escuchado de clientes, es lo mismo, siempre viene con el mismo tema y te lo dice igual, ya lo sabemos. Entonces tú te vuelves obsoleto.
Entonces el consultor tiene que estarse preguntando permanentemente, ¿lo que estoy haciendo ahorita sirve para mi cliente? ¿O cómo debo incorporar nuevas tecnologías? Hoy tenemos un mes de que están hablando de la inteligencia artificial y de este chat, GPT o GPT, como lo quieran decir, y esto ya empieza a cuestionar cómo nosotros, los consultores en comunicación, vamos a hacer los próximos mensajes de la campaña política. Porque al final de cuentas existe una inteligencia artificial, le pones Andrés Manuel López Obrador y la inteligencia artificial te va a crear un discurso. Entonces, ¿para qué sirve el consultor si ya tienes inteligencia artificial? O la investigación de neurociencia. ¿Ya es suficiente las encuestas? Yo hago encuestas y me pregunto, ¿es solamente el único producto o puedo mejorar? Y entonces incorporo evaluaciones en neurociencia. Y así cada momento te va presentando nuevos retos y el consultor que no permanece a la cabeza y se reinventa, va a ser muy difícil que permanezca en el mercado. Entonces, fíjense, uno tiene que tener la preocupación de cómo administrar tu recurso económico y a la vez tienes que estarte reinventando y pensando cómo vas a llegar al mercado sin que te tenga que decir un jefe cuál es el plan anual del próximo año, ¿no? Luego, disciplina y agenda de trabajo. Un consultor debe ser el hombre más metódico y disciplinado en el trabajo. Vuelvo al ejemplo, pudiera parecer que si tú tienes un trabajo en una empresa, que entras a las 9, sales a las 6 o sales a comer, no sales a comer, pero hay un horario. El tema de la disciplina en el consultor no va por eso. Aunque yo siempre he recomendado que cuando uno es consultor, y aquí voy a decir algo que hoy en los tiempos actuales puede cuestionarse. Hoy está de moda el home office. Yo tengo la impresión que un consultor tiene que tener la disciplina de levantarse, vestirse, evidentemente bañarse, y salir a trabajar. Yo tengo por costumbre, generalmente, salirme de mi casa, y si es necesario me voy a un café, pero me voy a un ambiente en donde me sitúo en el tema laboral y hago lo que tengo que hacer y termino y entonces regreso. No me quedo con un short, no me quedo sin peinarme, no me quedo en casa haciendo un trabajo. Sí hago ese trabajo en casa, yo no digo que no, pero creo que ese tipo de detalles van empezando a aflojar, a hacer laxa la disciplina. Entonces la disciplina empieza desde ese tipo de hábitos hasta tener una rutina de trabajo. El consultor tiene dos tareas fundamentales. Una, dar consultoría a los clientes, de lo que sea, y la otra es estar permanentemente buscando clientes. Entonces, algunos consultores cometen el error de decir, tengo este contrato, me voy a concentrar en esto, y abandonan la prospección. Entonces, por disciplina, hay que tener a la semana un número determinado de contactos, un número determinado de correos, un número determinado de acciones que me permitan eso. Y a la vez también tener tu consultoría. Entonces, es fácil decir, bueno, hoy no lo hago, mañana voy a hacerlo. Entonces empezamos a romper. Por lo tanto, por eso le digo disciplina con agenda. Un consultor debe tener su agenda de trabajo. Se fijan como al principio dije que muchas personas piensan que ser trabajo independiente es hacer lo que me da la gana, porque no tengo un jefe que me disciplina. Pues no. Ser trabajo independiente es que tú tienes que construirte tu propia agenda. ¿Es diferente? Sí. ¿Que te puedes dar el lujo de llevar a tus hijos a la escuela? Sí. Probablemente en un empleo no. Pero al final tú tienes que trabajar con tu agenda y ser productivo y eficaz en tu agenda. Tú puedes entrar a las 10 de la mañana a trabajar en tu consultoría porque a las 9 llevas a los hijos a la escuela. Esa es otra historia, ¿sí? Pero tienes un horario, tienes un rigor y tienes que cumplir con una agenda. Y esa parte, a veces los consultores o los que creen que van a ser consultores pueden perder de vista. O sea, aguas con las ideas románticas de la consultoría.
Entonces, no quiero que se queden con la idea, porque están estudiando ustedes la maestría, en que esto es una parte romántica y que van a tener una vida incluso mucho más placentera, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, no van a tener una vida más placentera, pero sí una vida más realizable. Y yo prefiero tener una vida realizable que placentera. La vida placentera la tengo cuando voy a la playa de vacaciones, pero la realizable, que es saber que lo que tú hiciste fue en bien de tu cliente o en bien de lo que quieres y que satisface tu motivación personal, eso sí es realizarte en el trabajo. Y a veces eso te lleva más tiempo y más trabajo, pero al final de cuentas te estás realizando en lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces es muy importante la disciplina y la agenda del trabajo y la venta y la búsqueda y prospección de los clientes. El consultor no puede solamente sentarse y esperar a que venga un cliente. Pero también debo decirles que en la consultoría política es algo muy complejo, que es que quien te contrata es porque supo de ti o ya te conoce y tiene confianza en ti. Entonces, la prospección del cliente es la construcción de tu imagen y tus relaciones públicas para que entonces este político, ese líder diga, esta persona me puede ayudar. Si uno piensa que va a desarrollar en política, aquí voy a referirme específicamente al mundo de la consultoría política, con un producto y lo mostramos como si vendiéramos un curso, la gente no te va a comprar. Es más fácil comprar un tangible, pero un intangible que está relacionado con la confianza y sobre todo con los temores, las motivaciones, las ambiciones y el trabajo de un político, termina siendo una relación cercana y de confianza para que entonces él sí desee que tú seas su consultor. Por lo tanto, la prospección no simplemente es una cita técnica de trabajo, sino una construcción de las relaciones, y está hablando de relaciones públicas, pero también relaciones emocionales y profesionales que ayudan a que el consultor tenga ese, se llama approach, con el cliente o con el líder político. Cuando hablo de relaciones emocionales no quiere decir un involucramiento emocional con tu cliente, pero sí una construcción de confianza, que hay que tener diferencia, porque he visto algunos consultores que luego pierden porque se vuelven parte del problema o parte de. Y el consultor sí tiene que tener el otro día platicaba con alguien, de que el consultor debe tener esa parte de distancia en donde asiste, apoya, ayuda, aconseja, pero no está todo el tiempo. Cuando estás todo el tiempo te vuelves parte del problema. Entonces, esta prospección y esta construcción de relación no puede ser tampoco una relación permanente, sino una relación complementaria para este líder. Quiero, en esta materia, ustedes van a participar más del aspecto reflexivo, porque esta materia no es una materia que tiene que ver con adquisición de conocimientos o de habilidades como otras materias. O sea, ya han tenido otras, por si voy a referirme a la que yo impartí la vez pasada, que es la de estrategia, y ahí viene una serie de modelos que tienen que aprender cómo hacer una estrategia. Esta vez sí va a apelar más a ustedes, a su forma de ser, sus propias competencias, sus proyectos de vida. Entonces, por lo tanto, requiero que ustedes trabajen mucho en la reflexión de quiénes son, a dónde van, qué quieren, cómo se impacta en su familia, cómo se impacta en su vida personal. Entonces, iremos viendo que las competencias que voy a hablar son competencias que están relacionadas con esa parte, ¿sí? No con las competencias duras de aprendizaje, como hace rato mencioné, técnicas de presentación, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunas competencias blandas, ¿sí? Entonces, en esta materia, en el capítulo o en el punto 1.3, les voy a pedir una tarea.
Y por eso hablo de que tienen que adquirir el libro. Por decir, les voy a pedir que realicen una lectura de comprensión del capítulo 2 y 3 del libro Soy el consultor de Carlos Abadía. Si no lo tienen, no van a poder hacer la tarea. Pero más que hacer la tarea, es que al leerlo, ustedes van a tener que hacer reflexión de su vida, de su situación personal y su proyecto de vida. Y así lo quiero que lo piensen durante toda la asignatura. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? Y hacia dónde voy a ir. Ahorita he dado una vista a vuelo de pájaro de qué es un consultor y qué cosas son las que enfrentan. Suelo decir que un consultor primero se tiene que automotivar. Nadie te va a venir a decir lo bueno o lo malo que eres. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Si vas a padecer de si no satisfaciste las necesidades de tu cliente, él no te va a volver a contratar. Y uno se tiene que preguntar. Esa autocrítica a veces es dolorosa y uno tiene que ser muy objetivo y preguntarse dónde está fallando, qué no está bien. No siempre te va bien en la consultoría, a mí me ha pasado. Y entonces uno tiene que aprender, yo así lo digo, a lamerse las heridas solo. Porque el consultor, si bien con quien más puedes compartir es con aquella persona que también compartes tus afectos o tu amor. Pero no es tan fácil encontrar en el medio profesional alguien con el cual puedas compartir. Aquí no existe una evaluación del desempeño y un jefe que te dice lo que te falla y lo que puedes crecer. Eres tú solo y te tienes que construir. Entonces, a veces es muy duro porque te tienes que encontrar tus propias respuestas y darte cuenta en qué momento tú perdiste tu foco, no entendiste el mercado, no lo leíste, o se te hizo fácil porque supusiste que las cosas iban a caminar bien y gastaste de más, o estás viajando mucho y has sacrificado a tu familia y eso te está costando. O sea, hay cosas de la consultoría que sí te pueden llevar a eso. Entonces tiene que ser una autorreflexión crítica, pero a la vez muy motivadora. Y quiero que se queden con el mensaje de que en la consultoría eres tú solo el que te vas a construir. Nadie te va a venir a decir las cosas, podrás compartir con distintas personas, pero la decisión al final en el consultor la toma él y no la toma una empresa o una organización que de alguna manera suple esas decisiones, sino que las decisiones son tuyas. Entonces, sí quiero que en esta materia se pregunten mucho si después de la maestría ustedes quieren dedicarse o simplemente pueden tomar la maestría, sí, y adquirir las habilidades y les va a servir en su desarrollo profesional, pero seguirán siendo funcionarios o seguirán siendo un líder político, está muy bien y sí sirve. Pero si deciden hacer carrera como consultores, tienen que preguntarse estas cosas. Entonces esta materia tiene ese propósito y bueno, les agradezco en este primer acercamiento, es el tema 1 y pasaremos a ver el segundo tema. Muchas gracias.